Pues mi saludo más cordial a todos cuantos participáis en estas segundas jornadas de pastoral. Y comienzo mi saludo por los que venís de más lejos. Don Guzmán Carriquiri, de Roma, y lógicamente espiritualmente también de Uruguay. Los que venís de otros lugares de España para ayudarnos en estas jornadas, y los que vivís en las parroquias más alejadas geográficamente, solo geográficamente, y todos y cada uno de los que llenáis este salón del Colegio de Infantes. El Papa Francisco nos indica en la exhortación La alegría del Evangelio: quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría, la que con Jesucristo siempre nace y renace, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Son palabras claritas, ¿verdad? Muy claras. Están en el número 1 de Evangelii Gaudium. Esto es imposible llevarlo a cabo si solo tenemos nostalgia de la cristiandad pasada. ¿Y sabéis por qué? Porque sería blasfemar contra la providencia que nos ha puesto a todos en este momento de la historia. ¿No debería yo reconocer que si he nacido en esta época, en ella se encuentra mi misión, por enredada que sea, y que no debería esperar la vuelta de condiciones más favorables para comenzar a ser testigo? Todas las épocas son contemporáneas en relación con la eternidad. No tenemos escapatoria. Es innegable que Europa sufre un fenómeno de secularización, y España, claro, en el que la existencia del hombre y la mujer se concibe fuera de toda aspiración a la trascendencia, a lo que está más, decimos, más allá de nosotros, más arriba de nosotros. Y por eso, en tantas ocasiones, la fe aparece como un extra, como una guinda en un pastel. Pero aún aquí, aunque estemos viviendo en esa situación, hay muchos o algunos beneficios. Por ejemplo, es casi imposible, no digo del todo imposible, pero es casi imposible elegir hoy el sacerdocio como una promoción mundana con territorio y beneficios. Tampoco es presentable una diócesis o iglesia particular, ni una parroquia a otra comunidad cristiana en la que los fieles laicos no vivan su vocación. Las que así hicieran no tienen futuro. No tienen futuro. Sí, ya sé que en otro tiempo se tendía a considerar, por ejemplo, a los casados como a los proletarios de la Iglesia, útiles por los hijos que tenían, de los que quizás saldría con un poco de suerte, a fuerza de multiplicar la chiquillería, un cura o una religiosa. Y cuando se osaba canonizar a una pareja casada, se apresuraban a advertirnos que vivían como monjes. Cuidado, no marchemos ahora al lado contrario, no nos vayamos al lado contrario. Es bastante divertido que muchos de los que hoy reivindican para los fieles laicos un lugar preponderante en la jerarquía de la Iglesia imaginen que son ultraprogresistas, cuando en realidad son superclericales. Tienden, en el fondo, a creer que la jerarquía es más importante que la santidad, siendo así que ésta está subordinada a ella, la jerarquía, a la santidad. No estamos nosotros, por lo menos yo no quiero que estemos, en ese horizonte, y estas segundas jornadas de pastoral tampoco están en ese horizonte. La nueva evangelización no es una reconquista, un intento de recobrar territorios perdidos. Se trata de horizontes nuevos, abiertos por una mayor conciencia de la radicalidad de la vida bautismal, sea uno obispo o fontanero, monja o madre de familia, cardenal o camionero, me da igual. Todos discípulos de Cristo, cada uno según su estado de vida.
llamados todos a la fecundidad del testimonio y a sus aprietos, constatando siempre que existe una dinámica en la historia que nos pone de manifiesto Jesucristo en aquella palabra, recordáis, del trigo y de la cizaña. Esta parábola nos presenta la historia como un crecimiento, pero como un crecimiento doble, el crecimiento simultáneo del bien y del mal, y esto de manera inseparable hasta la hora última de la cosecha. Evidentemente, la Iglesia siempre afirmará la omnipotencia divina que salvará a la humanidad como garantía de la libertad del hombre, porque nuestro Dios está siempre y estará siempre con nosotros y hace de nosotros el templo de su gloria. Nos ofrecerá el Padre siempre a Cristo Salvador, que nos pide entrar en nuestra casa llamando y quiere cenar con nosotros. Aquí está, por tanto, vuestro obispo, don Ángel, obispo auxiliar, pero obispo hermano. Los vicarios episcopales, los sacerdotes, la vida religiosa y sobre todo vosotros, los fieles laicos. Esto es una parte muy importante del santo pueblo de Dios que peregrina en Toledo. Estamos aquí con nuestras miserias y debilidades y nuestra grandeza, que nos viene a todos de Jesucristo, el que nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha llevado a la luz, el que nos dio nueva vida y nos hizo parte de su cuerpo, que es la Iglesia. Queremos trabajar en las horas que dure este encuentro, así os lo pido, con alegría e ilusión. A mí solo me queda decir buenas jornadas a todos y muchas gracias por venir. Bueno, pues acabamos de escuchar Como las palabras. tenemos que ir ganando tiempo, voy a hacer una presentación de don Guzmán Carriquiri que pueda tener, aunque me parece que tenéis una referencia, por tanto no voy a hacer una presentación exhaustiva. Primero que quiero yo agradecerle que haya venido y estar con nosotros este tiempo, pero me alegra ver dentro de su currículum algo que yo quiero destacar. Destacar primero que está casado con Lídice María Gómez Mango y que tienen 4 hijos y 8 nietos. Alguno de los 10. Bueno, esto ya entonces está muy atrasado. Como todo buen cristiano, aparte de estudiar, en este caso en la Universidad de la República en Montevideo, porque nació allí en esa ciudad capital de Uruguay, de la República Oriental de Uruguay, de Uruguay. Allí se graduó como doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Pero toda su vida ha sido un poco vivir ese compromiso cristiano, colaborando en su país con el episcopado, porque estuvo como director del Centro Nacional de Medios de Comunicación Social de la Iglesia de Uruguay, en una época muy distinta de la nuestra. Y después, desde hace 40 años, está al servicio de la Santa Sede directamente, lo cual significa que nosotros también estamos ahí, no al servicio en el sentido que se dice a la palabra, sino que somos la Iglesia Santa. Y entonces, pero bien, lo que sí destaca es que durante ese tiempo fundamentalmente ha estado como primero en lo que se llamaba el Concilium para los laicos y luego el Consejo Pontificio para los laicos, ya en tiempos de Pablo VI, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, y con el Papa Francisco no le ha dado tiempo porque ya antes el Papa Benedicto le había nombrado secretario de la Comisión Pontificia para América Latina, que es una realidad muy hermosa y muy necesaria y muy importante, y que realmente esa parte de la Iglesia Católica que es Hispanoamérica, Latinoamérica, lo que queramos, América, necesita quizá de tantas cosas en las cuales ahora trabaja don Guzmán. Lo que sí me parece importante es cómo él ha trabajado muchas veces en asambleas generales del Sínodo de Obispos, por
ejemplo, sobre la evangelización en el mundo contemporáneo, sobre la familia, sobre los laicos, sobre la Iglesia en América, claro está. Y pues ha tenido a veces responsabilidad de ser miembro de la dirección de la Santa Sede, conferencias mundiales de las Naciones Unidas, no sé si estuvo en Pekín y estuvo en el Cairo, en aquellas donde se ha jugado tantas cosas. Y sobre todo yo creo que destaca una cosa importante y bonita, que es cómo ha colaborado en la preparación de diversos viajes pontificios a América Latina, porque América Latina es su hogar, su casa, ¿no? Y por supuesto todo lo que ha significado la responsabilidad organizativa de sucesivas GMG, que decimos ahora, Jornadas Mundiales de la Juventud con el Papa, desde Roma en el 85 hasta pues la Jornada Mundial de Madrid hace 2 años, que recordamos también nosotros. Y ahí, pues, en todo ese trabajo de acogida, de discernimiento, de reconocimiento, en todo ese trabajo en el Consejo Pontificio para los Laicos y ahora en la realidad de la Comisión para América Latina, es donde ha ido creciendo y con esa, me parece a mí, satisfacción de poder vivir la vida cristiana en plenitud, lógicamente con nuestras limitaciones, nuestros fallos, pero que cuando yo vi que el tema para estas jornadas tenía como objeto fundamental los laicos y animaros a todos a vivir, pero no solo a los laicos, también a los curas, pues pensé que don Guzmán podía ayudarnos. Y aquí estamos para escucharle y agradecerle muy vivamente el que este día lo dedique a nosotros, aunque luego tenga que viajar a la ciudad eterna, que seguro que llegará bien y con nuestras oraciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estoy muy honrado y feliz de la invitación que me ha cursado, dirigido el señor arzobispo y sus colaboradores, para compartir con todos ustedes algunas reflexiones en estas importantes jornadas que son como tiempo fuerte en el camino de realización del plan pastoral arquidiocesano, centrado este año en el ser llamados a la santidad, con especial referencia a la vocación de los fieles laicos. Yo los invito, escuchándome, a ejercer ese don y responsabilidad de la crítica que San Pablo definía del mejor modo cuando decía: examínenlo todo y quédense con lo bueno. Y pido indulgencias y repito aquí y allá algunos de los excelentes materiales que están guiando y orientando el plan pastoral diocesano de este año, y me refiero a la carta pastoral de vuestro arzobispo, a los temas de reflexión 2013-2014, a los materiales que he tenido el gusto de leer con mucha atención. Preparándome para venir a Toledo en este encargo importante, tuve la oportunidad de hojear el libro de Luis Moreno Nieto, Santos y Beatos de Toledo. Y pude confirmar así que el tema escogido hace eco en el presente de esa tierra de santos que es Toledo, de sus muchos santos y beatos, en donde descuella obviamente San Ildefonso, padre de la Iglesia, San Eulogio, padre de la Mozaravía, tantos santos arzobispos hasta llegar a Monseñor Blaulio, pero además dejaron sus huellas en esta tierra: San Juan de Dios, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio, San Juan de la Cruz. Mártires, y por esos santos los hubo con Eugenio y Leocadia, muchos otros durante las persecuciones en el Imperio Romano, hasta los muy numerosos de la Guerra Civil que hacía escribir al cardenal Gomá en su famosa carta pastoral del 39, Lecciones de la Guerra y Deberes de la Paz, que nuestra gloriosa arquidiócesis ha sido probadísima en su fe. Y entre los muchos que así vinieron de una gran tribulación, como dice
el Apocalipsis, y lavaron y purificaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Hubo también, como enseña el libro de Jorge López Teullón, muchos mártires seglares, santos incluso a la espera de su canonización. La existencia de los santos a través de las generaciones. Escribía el tan recordado cardenal Marcelo González Martín, prueba de cómo la santidad, que es don de Dios, da sus mejores frutos, mostrándonos que en el devenir de los siglos lo esencial permanece. Llamados a la santidad, nos trae la memoria grata y viva de esa legión de santos, que no es recuerdo de un pasado más o menos remoto, sino la compañía que ha precedido, que acompaña y que inspira desde el cielo, con María a la cabeza, en el misterio de la comunión de los santos, a los que aún peregrinamos en esta tierra, camino a la patria celeste. El estar llamados a la santidad nos trae un eco más cercano en nuestro tiempo. Acabamos de celebrar los 50 años del Concilio Vaticano II y en su documento capital, que es la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, su capítulo 5 está dedicado a la vocación universal a la santidad. No en vano el concilio escribió páginas luminosas sobre esta vocación universal, destacando que todos los fieles, de cualquier estado o condición, son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Subrayando la expresión todos los fieles en cualquier estado o condición, el concilio quería incluir especialmente a los fieles laicos, incorporados en Cristo por el bautismo, partícipes según la propia parte y medida del carácter sacerdotal, profético y real de Cristo, llamados a contribuir a la santificación del mundo en las concretas situaciones ordinarias de la vida familiar, laboral y social. Con esto se superaba ciertamente una imagen muy difundida, pero desfigurada de la santidad, como si fuera reservada a una aristocracia espiritual, a algunos estados de vida, a lo que los laicos podían acceder en modo extraordinario según cuanto se acercaran y se asemejaran a los estilos de vida religiosos o clericales, distanciándose de sus compromisos mundanos. En vez, la llamada a la santidad no solo es una llamada para aquellos que asumen los votos de la vida consagrada, y estos ciertamente la favorecen, sino dirigida a todos los bautizados. Muchas caricaturas han quedado ya superadas de la santidad. La santidad, leían los materiales preparatorios, no es tampoco una especie de toque espiritual que hay que añadir a lo que ya hacemos en la Iglesia. No es un mayor empeño en propósitos de oración y apostolado. La santidad es una radical pertenencia a Dios en Cristo por gracia del Espíritu Santo que se da en esa comunión de los santos que es la Iglesia. No es un opcional, sino un don y una responsabilidad impresos en todos y en cada uno por la gracia bautismal. Así lo decía el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, escogidos en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e inmaculados en su presencia, destinados a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el designio del amor de Dios Padre para alabanza del esplendor de su gracia. Y no obstante, ese capítulo 5 que corona la constitución dogmática de la Iglesia en la primera fase del inmediato posconcilio, las energías desencadenadas, liberadas de camisas demasiado estrechas, terminando centrándose críticamente, excesivamente en debates de interpretación del concilio, en polémicas eclesiásticas, en experimentos de reformas, de estructuras, de creación de otras nuevas en la Iglesia, tareas continuas de planificación, programación, cuando no en cuestionamientos, contestaciones y cuán sufridas crisis de fe y de identidad en la misma Iglesia. Cosas importantes estaban en juego, pero quizás también esas energías liberadas
no estuvieron suficientemente arraigadas, sostenidas, alimentadas en la fuente de donde procede verdaderamente la dinamis de la auténtica renovación de la Iglesia. De nada valen programas y estructuras si la sal se vuelve insípida. La Iglesia tiene hoy necesidad, repetía siempre Juan Pablo II, no tanto de reformadores cuanto de santos, porque los santos son los más auténticos reformadores y evangelizadores en la Iglesia. Estoy seguro que mi amigo Pepe Rincón recuerda casi de memoria como yo, conmovidos aquellas palabras que el Papa Juan Pablo II dirigía a los laicos españoles en Toledo el 4 de diciembre del 82, cuando les decía: estáis todos llamados a la santidad, así como florecieron magníficos testimonios de santidad en la España del siglo de oro por la Reforma Católica y el Concilio de Trento, reflorezcan ahora en tiempos de la renovación eclesial del Vaticano II, nuevos testimonios de santidad, especialmente entre los laicos. Y en la jornada conmemorativa del 20º aniversario del decreto conciliar Apostolica Natositatem para el apostolado de los laicos, en el 18 de noviembre de 1985, Juan Pablo II recordaba, a la luz de la renovada autoconciencia eclesial de su misterio de comunión misionera, la dignidad y la responsabilidad de los Christi Fideles laicos en cuanto incorporados a Cristo, miembros vivos de su cuerpo, partícipes de ese misterio de comunión y del consiguiente sacerdocio común y universal de todos los fieles, y proseguía con esta neta afirmación: la Iglesia tiene necesidad hoy de grandes corrientes, movimientos y testimonios de santidad entre los Christi Fideles, porque es de la santidad donde nace toda auténtica renovación de la Iglesia, todo enriquecimiento de la vida cristiana y de la inteligencia de la fe, toda fecunda reactualización vital del cristianismo al encuentro de las necesidades de los hombres. Ciertamente, estas perspectivas superan completamente aquellas ideas adolescentes de la promoción del laicado, considerada como un obsesionado reivindicacionismo, de mayor búsqueda afanosa de mayores espacios, poderes, roles en las estructuras eclesiásticas, en el sentido de la clericalización de la que hablaba el señor arzobispo, en constante oposición a los clérigos, sino promoción del laicado que se realizaba en ese camino de santidad que sostiene y pone a luz su dignidad, su corresponsabilidad en la Iglesia y anima su participación en la vida de la Iglesia y en el servicio a la sociedad. Así lo plantea la exhortación apostólica postsinodal Christi Fideles Laicos. Sé que han celebrado hace poco los 25 años de su publicación aquí en la Arquidiócesis, que es la carta magna para el laicado en estas primeras décadas del siglo XXI. Christi Fideles Laicos. Ese es nuestro título de dignidad, de responsabilidad y de gloria. Ya no se habla solo de laicos, un término que dice poco y que puede resultar culturalmente ambiguo, sino fieles laicos, cristianos laicos, Christi Fideles Laicos. Y es mucho más que una simple cuestión nominalística. El sustantivo es Christi Fideles, fieles en Cristo, en el que la especificación paulina en Cristo expresa el signo esencial y distintivo de la existencia eclesial del cristiano, previo y más radical, originario y decisivo respecto a cualquier ulterior distinción entre estados de vida. El ser en Cristo, o sea, el vivir la secuela de Cristo, con su intrínseca dimensión misionera,
pertenece en sí y para sí a todos los fieles, pastores, religiosos y laicos. La figura del cristiano laico, por consiguiente, tiene su calificación inmediata, no en relación al sacerdote o al religioso, sino en relación directa a Jesucristo. Y esta referencia lleva consigo una determinación positiva fundamental, no como antes que se decía, el laico no es ni el religioso ni el sacerdote, una determinación positiva fundamental que ninguna consideración ulterior puede ocultar o ignorar. La inserción en Cristo por medio de la fe y de los sacramentos de la iniciación cristiana, se lee en aquella exhortación apostólica, es la raíz primera que origina la nueva condición del cristiano en el misterio de la Iglesia, que constituye su más profunda fisionomía, que está a la base de todas las vocaciones y del dinamismo de la vida cristiana de los fieles laicos. Por eso se ha podido afirmar netamente laico, o sea, cristiano. Y vale también aquella afirmación de Sant'Agustino cuando obispo de Hipona y afirmaba: con ustedes soy cristiano y para ustedes, el servicio de ustedes, soy obispo. No hay más que un pueblo de Dios, escogido por Él, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, común es la dignidad de los miembros por la regeneración en Cristo, común la gracia de hijos, común la vocación a la perfección, una sola salvación, una única esperanza, indivisible la caridad. La novedad cristiana es el fundamento y título de igualdad de todos los bautizados en Cristo, miembros del pueblo de Dios. Recuerdo al Papa Juan Pablo II cuando en el almuerzo en que concluía el sínodo sobre los laicos decía, sonriendo irónicamente, pero también con un fondo de verdad: Christi fideles laicos, Christi fideles sacerdotes, Christi fideles obispos y Christi fideles papa. Todos llamados a la santidad, pero a través de diversos estados, ministerios, condiciones. Cada uno a su modo, porque el pueblo de Dios, como dice el Papa Francisco, tiene diversos rostros. No se reduce y empobrece en una masa uniforme, sino que es comunión que se despliega en la diversidad de vocaciones, ministerios y carismas que articulan y enriquecen a la Iglesia. La santidad de los laicos se vive en medio de actividades y responsabilidades que constituyen el entramado concreto, ordinario y habitual de su existencia y convivencia social. ¿Acaso no fueron las enseñanzas del concilio que pusieron en resalto que a los laicos se les confía especialmente gestionar y ordenar los asuntos temporales según Dios? La insistencia del concilio sobre la índole secular como carácter propio y peculiar de los laicos católicos dentro de la circularidad y complementariedad de los estados de vida en la Iglesia. 10 años después del concilio, todavía la exhortación Evangelii Nunciandi volvía a poner el acento en esa forma singular de evangelización confiada a los laicos en el corazón del mundo y al frente de las más variadas tareas temporales. Y aún en la exhortación Christi Fideles Laicos se señala que la condición eclesial de los fieles laicos se encuentra radicalmente definida por su novedad cristiana y caracterizada en cuanto a modalidad por su índole secular, donde secular no quiere decir jamás separado de Cristo, sino llamado a transformar y recapitular en Cristo todas las dimensiones de la persona y de la convivencia social. El mundo es el ámbito, el medio, el lugar teológico de la vocación de los cristianos laicos en cuanto a realidad destinada a obtener en Cristo la plenitud de significación y de vida.
Nada, pues, de clericalizarse encerrado en templos y sacristías, ni en una caricatura de fugamundis a modo consagrado. Por supuesto, lo de índole secular no es exclusivo para caracterizar la tarea de los fieles laicos, sacerdotes y religiosos no viven fuera del mundo. Toda la Iglesia vive en el siglo y es sacramento para el mundo. Pero los fieles laicos están llamados a ser como adelantados, que abren caminos al Evangelio en las más diversas fronteras de la misión, del servicio, de la construcción de un orden social justo. Se santifican contribuyendo como desde el interior, a modo de fermentos, en la santificación del mundo, ordenándolos al reino de Dios. Por eso la exhortación Christi Fideles Laicos nos pone ante el escenario maravilloso de tantísimos fieles laicos, hombres y mujeres, que precisamente en la vida y en las actividades de cada día, a menudo inobservados o incluso incomprendidos, desconocidos a los grandes de la tierra, pero mirados con amor por el Padre, son los obreros incansables que trabajan en la viña del Señor, artífices humildes y grandes, ciertamente por la potencia de Dios, del crecimiento del reino de Dios en la historia. Cuentan no solo, en el lenguaje tan peculiar del Papa Francisco, los Nobel de la santidad, decía el Papa al inicio de su pontificado en la Basílica de San Pablo, sino una especie de clase media de la santidad, aludiendo a la novela inconclusa de un escritor francés, esa clase media de la santidad a la que todos podemos formar parte. Ahora bien, cuanto más los laicos son conscientes de su dignidad y responsabilidad, cuanto más se sienten llamados a crecer en el Señor como miembros vivos de su cuerpo, cuanto más asumen responsabilidades en la edificación de la comunidad cristiana, cuanto más se consideran testigos y misioneros en medio del mundo y constructores de formas societarias más dignas del hombre, cuanto más viven en tensión fecunda esa vocación a la santidad, tanto más experimentan la necesidad de sacerdotes cercanos, acompañándolas, y comprenden qué gran don es el sacerdocio ordenado para toda la Iglesia. Cuando llegaban al Consejo Pontificio para los laicos, muchos laicos individuales o asociados que mostraban una verdadera madurez humana y cristiana, enseguida nos preguntábamos cuáles serían los sacerdotes que habían sido sus padres y maestros. Y cuando llegaban laicos confusos también nos lo preguntábamos. Y si bien no se trata de olvidar que la eficacia sustancial del ministerio permanece independientemente de la santidad del ministro, porque es la santidad del único santo por excelencia que se expresa en él, no se puede tampoco descuidar la extraordinaria fecundidad generada por el encuentro de la santidad objetiva del ministerio con la santidad subjetiva del ministro. Por eso todos los laicos que estábamos en el sínodo para los laicos, cuando nos reunieron para que preparáramos una última intervención, lo primero que se nos ocurrió decir a todos los padres sinodales fue: necesitamos santos sacerdotes. Los santos sacerdotes son testimonios de fuerte impacto ejemplar y educativo en la vida de los Christi Fideles laicos. Y más aún esperan y necesitan los laicos y también los mismos sacerdotes de la santidad de los religiosos y religiosas, de los consagrados. Porque nuestro instinto de fe nos lleva a esperar siempre algo más de ellos. Algo más radical, algo más total, algo más profundo, algo más exigente en su consagración a Dios, en la perfecta identificación con Cristo, casto, pobre y obediente, de modo que sean para todos los cristianos signo luminoso, llamada interpelante y como empujón profético hacia la santidad de todos.
Pero veamos ahora qué implica para los bautizados esa vocación a la santidad, que es llamada de Dios, que a veces don de Dios, gracia de santificación y responsabilidad de cada uno de nosotros. Ante todo es interpelación a nuestra conversión, a la metanoia, al cambio de nuestro corazón, de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos, para que acaezca en nosotros la vida nueva en Cristo. Mucho más importante que la reforma de la curia romana, que las operaciones de transparencias en el manejo financiero de la banca vaticana. Mucho más importante que la creación del Consejo de 8 cardenales y la convocatoria al próximo sínodo. Y ustedes comprenden que se trata de iniciativas sumamente importantes emprendidas por el pontificado del Papa Francisco. Mucho más importante es esa llamada urgida a la conversión que el Papa Francisco está planteando a cada uno de nosotros. La primera pregunta que tenemos que hacernos en estos tiempos es: ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí en este tiempo del pontificado del Papa Francisco? ¿Qué es lo que quiere que cambie? Pues bien, no basta para nada la natural simpatía, incluso el entusiasmo que su pontificado provoca, sin responder a esta invitación esencial de una reforma in capite, como la está mostrando él, como la tienen que mostrar todos los pastores, y una reforma in membris, una revolución evangélica que requiere una respuesta concreta como conversión del corazón y de la vida. De todos, del mismo Papa, de obispos y sacerdotes, de consagradas y consagradas, incluyendo todos los fieles laicos, cada uno de los bautizados. Es una conversión a la que está llamada la Iglesia entera, así como cada uno de los creyentes. Sin auténtico espíritu evangélica y vida nueva, sin fidelidad a la Iglesia y de cada uno de los bautizados a su propia vocación, la experiencia cristiana va como debilitándose, apagándose, corrompiéndose. ¿Cómo no sentir la desproporción entre la sublimidad del haber sido elegidos desde antes de la creación del mundo, destinados, regenerados, convocados por iniciativa de Dios, de haber recibido su gracia de salvación, y la desproporción con el hecho de cargar con el desorden de nuestro corazón, con el peso de nuestros límites, las tinieblas interiores que opacan la luz recibida, nuestras debilidades y miserias, el pecado, en fin, de acción y de omisión. Santa por la presencia de Dios y pecadora porque Dios mismo quiso comunicarse por medio de los hombres. La Iglesia sí es una comunidad de pobres pecadores, solo regenerada y reconciliada, solo convertida en misterio de comunión y salvación por el amor misericordioso de Dios Padre, la encarnación y Pascua de Dios Hijo y por la gracia de Dios en el Espíritu Santo. Los santos han sido en la Iglesia, y lo son, quienes han tenido más conciencia de esta desproporción, de este dolor por el propio pecado y por el pecado de todos. No es gesto retórico, de falsa modestia, cuando el Papa Francisco se reconoce públicamente como pecador. Pecadores desde el Papa hasta el último de los bautizados, pero con la conciencia grata del misterio de la infinita misericordia de Dios, quien nos ha dado a su Hijo entregado a la cruz, cargando sobre sí todas las iniquidades humanas para la salvación de muchos. Dios nos perdona siempre, como lo repite a menudo el Papa Francisco. Dios no quiere perder a ninguno. Es el Padre misericordioso de la parábola que espera siempre al Hijo pródigo que somos con los brazos abiertos. Es como el samaritano que va recogiendo los heridos en el camino humano y los lleva a sanar en ese hospital de campo que es la Iglesia. Somos nosotros muchas veces los que nos cansamos de pedir perdón.
Esa exigencia de conversión se vuelve urgente no solo por la conciencia dolorosa de nuestras tinieblas interiores, quien no las experimenta, sino también por las tinieblas que nos rodean y que muchas veces parecen opacar la luz de la salvación. Es que vivimos en tiempos de una inaudita descristianización. Es que la sociedad del consumo y del espectáculo, con sus ímpetus de secularización hedonista, se ha ido convirtiendo en un nuevo opio de los pueblos. Tremenda máquina de censura, de distracción, de sofocamiento de los interrogantes más cruciales de la existencia humana, que banaliza la conciencia y la experiencia de lo humano, que va como atrofiando los mejores deseos arraigados en el corazón del hombre, que anestesia el sentido religioso. La cultura en que vivimos está cada vez más alejada e incluso hostil a la tradición cristiana. Tiende a organizarnos la vida de las personas, de las familias, de las sociedades, siguiendo las idolatrías del dinero, del poder, del placer efímero, ídolos que esclavizan. Del cristiano se le exige, pues, no acomodarse, no dejarse asimilar por el espíritu del mundo, sino ser muchas veces signo de contradicción y por eso de inaudita novedad. No hay que tener miedo a andar contracorriente, dijo Francisco a los jóvenes en Río de Janeiro, respecto a una sociedad que siembra confusión, respecto al sentido de la vida y que va rompiendo los vínculos fundamentales de la persona. Es que no resistiría a los embates del tiempo, y esto me gusta leerlo de nuestro documento de Aparecida, no resistiría a los embates del tiempo, pero vale también para Toledo, para España, para toda Europa, una fe católica reducida a bagaje tradicional, una fe católica reducida al elenco de algunas normas y prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas, a adhesiones selectivas y parciales de las verdades de la fe, a una participación ocasional a algunos sacramentos, a la repetición y mera repetición de principios doctrinales, a moralismos blandos o crispados que no convierten la vida de los bautizados. Y proseguían los obispos latinoamericanos citando al cardenal Joseph Ratzinger cuando decía, Ratzinger, cardenal, nuestra mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. No se puede más vivir de rentas de un precioso patrimonio legado por el pasar de las generaciones y que hoy corre el riesgo de empobrecerse, de dispersarse. Por eso Papa Francisco repite que no es tiempo para cristianos tibios, y repito todas estas frases en la terminología utilizada por él, de vida mediocre, cristianos de escaparate, cristianos de confitería, cristianos que se limitan a balconear, cristianos cuya fe está cada vez más separada de sus afectos, cristianos que viven como paganos, cristianos tristes con cara de funeral, sin esperanza ni caridad, son todas expresiones tan típicas de nuestro Papa. Por todo ello, por una parte, por la confianza en un Dios que no defrauda, que nunca nos abandona, que nos ama siempre, infinitamente, no obstante nuestras infidelidades y traiciones, que nos perdona 70 veces 7 y nos permite siempre volver a comenzar, volver a andar, nos levanta caídos y nos acompaña de vuelta en nuestro andar. Y por otra parte, porque tenemos conciencia de que no podemos salvarnos con nuestras propias fuerzas, frágiles, limitadas, desordenadas. Por todo ello es que la primera actitud que es propia del hombre, del cristiano, es la de pedir, es la de invocar, es la de suplicar,
La gracia de Dios es la de ser mendigos de la gracia de Dios, para reconozcamos la presencia de Jesucristo en nuestra vida, para que lo sigamos, para que permanezcamos en Él, para que aprendamos de sus enseñanzas, para que entremos en comunión con Él. Hoy la cuestión fundamental en la vida de todos los bautizados es, en primer lugar, la naturaleza misma y el significado del acontecimiento cristiano en la vida de las personas. El cristianismo no es ante todo una doctrina, una ideología o un conjunto de normas morales o un elenco de ritos. Todo eso viene después. Es un hecho históricamente acaecido. El Verbo se ha hecho carne. El misterio en que todo consiste y subsiste ha hecho irrupción en la historia humana. Jesús ha revelado el rostro de Dios, que es amor misericordioso, y contemporáneamente ha revelado la vocación, la dignidad y el destino de la persona humana y de toda la creación, salvadas de la caducidad, de la corrupción, por medio de su victoria pascual. Por esto Benedicto XVI enseña en su encíclica Deus Caritas Est que al comienzo del ser cristiano no hay una decisión ética, una gran idea, sino el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da a la vida un nuevo horizonte y con ello la dirección decisiva. Y fíjese que el Papa Francisco cita esta referencia de la Deus Caritas Est en la exhortación Evangelii Gaudium y dice: no me cansaré de repetir estas palabras que nos llevan al centro del Evangelio. Cuestión prioritaria y fundamental es que la fe comience y recomience siempre a partir del don de un encuentro personal con la presencia excepcional y fascinante de Jesucristo. Este encuentro no lo podemos dar nunca por descontado y por presupuesto, como si lleváramos a Dios en nuestro bolsillo, sino que tiene que sernos siempre repropuesto de nuevo. En el profundo y sabio magisterio de su santidad Benedicto XVI y en esa gramática de sencillez evangélica de Francisco, todo está centrado en mostrar a Dios en el centro de la experiencia humana y en querer ayudarnos a redescubrir la dignidad y la belleza, la razonabilidad, la alegría y la responsabilidad de ser cristianos en un mundo que aquí y allá arriesga de transformarse en poscristiano. Es decir, después de una diáspora de experiencias, de problematizaciones, de crisis, la Iglesia nos llama ayer y hoy a concentrarnos sobre lo esencial. Por eso el Papa Francisco dice con palabras solemnes en el medio de la gramática de sencillez evangélica con la que escribe la Evangelii Gaudium, ahí dice palabras solemnes cuando señala: invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a cada uno de nosotros, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. Esa es la fuente de nuestra gratitud y de la alegría de nuestra vida. Todos estamos llamados, pues, a vivir la fe como siempre un renovado inicio, como esa novedad sorprendente de vida, esplendor de verdad y promesa de felicidad que reenvía el acontecimiento que la hace posible y fecunda. No es por casualidad que el pontificado de Juan Pablo II haya comenzado con su llamado a abrir las puertas a Cristo y concluya en la Novo Millennio Ineunte con la invitación a recomenzar desde Cristo. Fija la mirada en su rostro, redescubriendo toda la densidad, profundidad y belleza de su misterio, confiándonos mendicantes a su gracia, conscientes de ser llamados a la santidad,
desde la pertenencia al misterio de comunión que es la Iglesia, en la más inaudita revolución del amor, como decía Ratzinger, que da sentido y plenitud a la historia humana. Y no hay otro camino que recomenzar de Cristo para que su presencia no sea pensada como algo remoto, acaecido 20 siglos ha, sino sea percibida, sea encontrada, sea seguida, con la misma realidad, con la misma actualidad, con la misma novedad, con el mismo poder de persuasión y afecto que lo experimentaron hace 2000 años sus primeros discípulos. Solo en el estupor de ese encuentro con Cristo, sobreabundante a todas nuestras expectativas, pero percibido y vivido como plena respuesta a los anhelos de verdad y felicidad del corazón de la persona, el Señor se va haciendo carne de nuestra carne. Requiere solo de nosotros el acto de libertad, el sencillo fiat, como el de María, para que se haga carne de nuestra carne, para que podamos exclamar, no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Mi vida es Cristo, como exclamaba el apóstol. Ahora bien, a toda persona, en todo tiempo y lugar, ha sido dada de ser contemporánea a esa presencia de Cristo, gracias a la Iglesia, que es la prolongación precisamente de su presencia, que es su cuerpo, que es su pueblo en camino, que es la compañía de sus apóstoles y de sus discípulos, el sacramento de su presencia. Cristo viene a nuestro encuentro por medio de la sacramentalidad de la comunidad cristiana. El encuentro con Cristo, siempre renovada, solo puede darse pues desde una conciencia de pertenencia a la Iglesia, partícipes del pueblo de Dios en camino, miembros de ese cuerpo de Cristo, en toda la grandeza y profundidad del misterio de comunión a la que la Trinidad nos congrega en sorprendente unidad. Cristo se nos hace presente en ese pueblo, en ese cuerpo, en esa comunión, en esa compañía, que son los sacramentos, sino los gestos de Cristo por medio de los cuales abraza nuestra vida, la hace partícipe de su muerte y resurrección, la incorpora en su misterio de comunión, la sana, la transforma con su gracia, la nutre. En la liturgia de la Iglesia escuchamos su palabra, la palabra de Dios transmitida por el testimonio apostólico de los evangelistas, custodiada en la tradición de la Iglesia. Y acogemos sus enseñanzas gracias al magisterio de los sucesores de los apóstoles en comunión con el sucesor de Pedro y de sus colaboradores en el presbiterio. ¿Cómo no dar gracias, pues, por la incorporación viva y activa, ya hablaremos de eso, en esa comunidad parroquial, por el encuentro con la experiencia de tal o cual comunidad cristiana, de tal o cual movimiento eclesial, por la irradiación de tal o cual comunidad religiosa, por la edificación espiritual de tantas otras realidades eclesiales que hicieron que esa presencia de Cristo nos resultara más transparente por medio de la vida comunitaria, de la participación litúrgica y sacramental, de la oración personal, de un camino de crecimiento en la fe, llamándonos a un encuentro siempre renovado con el Señor, el entramado de la vida. El camino de santidad pasa, pues, por el cultivo de una disciplina de vida según el Espíritu, en la secuela e imitación de Cristo, confiados en la gracia de su Espíritu que anima la comunión eclesial. Dicha vocación, impresa ya en el corazón por la gracia bautismal, se hace más consciente con la escucha y meditación de la palabra de Dios en la Iglesia. Y crece con la participación litúrgico-sacramental, con el cultivo de la oración personal, con la catequesis. Lleva la oración personal y familiar en nuestras iglesias domésticas.
Se sirve de la ayuda de la dirección espiritual, de los retiros espirituales, de las prácticas de piedad. Y se confía en la intercesión materna de la más santa, la Santísima Virgen María, y de los santos en especial a quienes se profesa especial devoción. La santidad requiere a la vez la acogida de las bienaventuranzas en la propia vida y la práctica del mandamiento del amor en todas las circunstancias, especialmente para con los pequeños, los pobres, los oprimidos, los que sufren, que viven en su propia carne lo que falta aún a la pasión de Cristo. Hoy es más importante que nunca que el acontecimiento cristiano, y termino, se manifieste en la vida de las personas, de las familias y de las naciones, mediante el testimonio de fieles laicos, Cristi fideles laicos, que en el matrimonio y en la familia, en el trabajo, en la empresa, en el sindicato, en la política, en la escuela, en la universidad, en todas las profesiones, en los trabajos científicos y en la creación artística, en los medios de comunicación social, muestren la verdad y la belleza del verdadero rostro del hombre y de una fraterna convivencia humana en una santidad de vida que solo el milagro de la gracia hace posible. Elegido sucesor de Pedro, el cardenal Ratzinger, Papa Benedicto XVI, una vez escribía: he expresado a menudo mi convicción de que la verdadera apología del cristianismo, que da razones y razones fuertes del cristianismo, de la conveniencia del cristianismo, o sea, la prueba más persuasiva de su verdad contra toda negación, son los santos, testigos de una riqueza inaudita de humanidad, la belleza de la fe que ha sido capaz de generar hombres nuevos y mujeres nuevas, como resplandor de la verdad. Termino poniendo todas nuestras intenciones en las manos del Padre San José, a quienes han querido confiar la compañía especial de este año pastoral. Y lo hago con cierta emoción, porque fue el cardenal Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, quien introdujo a mi señora esposa y a mí en la devoción a San José. Tanto es así que una semana después de su elección, 5 días en la fiesta de San José, cuando quiso tomar posesión de su ministerio, nosotros le enviamos a Casa Santa Marta una pequeña escultura en madera de San José durmiendo, ciertamente recibiendo los mensajes del ángel. Y nos causó mucha emoción, y me encanta contarlo, cuando el padre Spataro, el director de la Civiltà Católica, le hace la entrevista conocida, ciertamente publicada, que empieza diciendo: su estudio en la Casa Santa Marta es muy sencillo, muy despojado, tiene una imagen de la Virgen María, de Santa Teresita, de la cual es sumamente devoto, y tiene sobre su escritorio una escultura en madera de San José durmiendo. Recemos por el Papa y recemos a San José por todas nuestras intenciones pastorales.